Síntomas que alertan es el título de esta exposición. Y hermanos, los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Bueno, en términos de salud, está la hermana Elizabeth por ahí. Bueno, me voy a permitir hacer esto, hermana Elizabeth, ¿ya? Doctora, nuestra hermana. Es la alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad. Se manifiesta el organismo de una forma, ¿cierto? Y eso lo muestra y nos va diciendo, son síntomas, ¿verdad? Y sirve para determinar muchas veces la naturaleza, porque cuando uno tiene algún tipo de síntoma, entonces uno dice, por acá va la cosa, ¿cierto? Para eso son los síntomas y son de ayuda finalmente. Los síntomas nos sirven como señal de que algo no está sucediendo o que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Así, cuando por ejemplo tenemos algún tipo de infección en nuestro cuerpo, generalmente, ¿qué síntomas aparecen? Temperatura, ¿cierto? Escalofríos, algún tipo de sudor, síntomas, ¿cierto que hay? Pero los síntomas no solamente están relacionados con la salud, ¿sabían ustedes? Sí, porque los síntomas son señales. Un síntoma también puede ser definido como la señal o el indicio de una cosa que está ocurriendo o que va a ocurrir. Algo ya más general, no solamente en términos de salud. Si está nublado, bueno, hay probabilidades, y si hay nubes oscuras, de que llueva. ¿Cierto? Por ejemplo, si un alimento tiene un feo olor, un feo aspecto, me lo como igual, dirá. Bueno, pero ese no es el punto. El síntoma puede que nos esté diciendo que está descompuesto, ¿cierto? Es probable. Síntomas son señales de algo que está ocurriendo. Y bueno, hermanos, el apóstol Pablo, él había fundado distintas iglesias, ¿cierto? En su ministerio y en sus viajes misioneros, había fundado distintas iglesias que uno las ve en el Nuevo Testamento. Y entre ellas estaba la iglesia de Corinto. Y como buen padre espiritual, fundador de esta iglesia, él conocía a los hermanos con quienes había pasado un buen tiempo antes de fundar la iglesia. Él había estado con ellos. Y el apóstol Pablo comenzó a ver síntomas y a conocer síntomas de esta iglesia. Algo estaba sucediendo. Entre estos síntomas estaba que los hermanos de Corinto no atendían a las enseñanzas de Pablo ya. ¿Sabían eso, no? Ya no respetaban tanto a este apóstol. Porque saben que ellos opinaban, por ejemplo, de que las enseñanzas de Pablo no eran lo suficientemente profundas y filosóficas como ellos necesitaban para tener el estatus que un hombre necesitaba en esa sociedad. Y Pablo venía con otro mensaje, con el mensaje de la cruz. ¿Se acuerdan, no? Con ese mensaje de la cruz, en donde el Mesías se supone que era el que iba a liberarlos y finalmente termina crucificado. Una ridiculez. Entonces, ese mensaje para los corintios, sí, lo entendemos, pero queremos algo más profundo, más desarrollado, que vaya más allá. Además, en la iglesia de Corintios comenzó a haber algunas divisiones, como vimos, ¿se acuerdan, no? Y se agruparon bajo el alero de distintos líderes. Es por eso que aquí y en esta sección el apóstol Pablo va a enfrentar y a llamar nuevamente la atención de los corintios para que revisen su vida, ya que las señales que estaban presentando eran síntomas que alertaban y estaban alertando al apóstol Pablo. Porque los síntomas reflejaban algo que había más atrás. Había un diagnóstico importante ahí. Y eso era que ellos habían abandonado las enseñanzas apostólicas. Lo que ellos estaban haciendo es que habían abandonado el Evangelio. Y el Evangelio en sí ya no estaba permeando su vida. No que lo hubiesen dejado, no que hubiesen apostatado, pero ya el Evangelio no era evidente en sus vidas. Y hermanos, los creyentes constantemente evidenciamos si el Evangelio es el que nos controla. Por esta razón debemos poner atención a los síntomas que hoy día tú y yo estamos presentando en nuestra vida. Y con esta
con este tema central, el creyente evalúa si es a Cristo a quien refleja. Es lo que vamos a estar desarrollando. Y lo vamos a ver en dos aspectos el día de hoy. ¿Cómo el creyente puede evaluar si es a Cristo a quien refleja? Porque recuerda, hermano, que ¿qué es lo que está haciendo Dios en nosotros? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? La imagen de Dios había sido totalmente corrompida, esa imagen con la cual Dios había creado al ser humano. Pero en Cristo esa imagen comienza a ser restaurada. Lentamente, y en un proceso de santificación, la imagen de Cristo, la imagen de Dios en nosotros comienza a ser restaurada. ¿Para qué? Para que esa imagen sea lo que reflejemos y otros puedan conocer a Dios. Ese es el todo de la vida del creyente. Pero para ello el creyente evalúa si es a Cristo a quien está reflejando. Y la primera forma de evaluarlo, hermanos, es de acuerdo a su interés diario, de acuerdo al interés que en el día a día el creyente está mostrando. Versículos 1 hasta la primera parte del versículo 2, comienza Pablo a decir, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y mira qué interesante, porque Pablo vuelve a hablar en primera persona, ¿cierto? Él mismo dice, de manera que yo soy el que comienzo a hablarlo, le hablo a ustedes, a los hermanos de Corinto, y le habla de manera general, de manera que yo, hermanos, esto incluyendo hombres y mujeres, hermanos y hermanas, Pablo va a hablarle ahora a toda la iglesia. Bueno, Pablo le habla a toda la iglesia, porque antes estuvo hablando a grupos, ¿se acuerdan? En general, no, ahora le habla a toda la iglesia, porque estaba toda la iglesia inmiscuida en esto. Y Pablo muestra una frustración, ¿la puedes ver ahí o no? ¿Cuál es la frustración que él tiene? No pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Quién es espiritual? ¿O qué significa ser espiritual? ¿Hay dentro del cristianismo algunos que son espirituales y otros que son carnales? ¿Es eso lo que Pablo se está refiriendo, hermano? Cuando hablan que no pude hablarles como espirituales, con espirituales se está refiriendo, y es una forma de referirse a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Bueno, los espirituales son los que tienen el Espíritu Santo, porque pueden discernir las cosas del Espíritu. No hay una clase especial de cristianos que sean espirituales. El que tiene el Espíritu es espiritual. ¿Se acuerdan que lo vimos en la semana pasada, ahí en el versículo 12 del capítulo 2? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros, los cristianos, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y Romanos 8:9 nos dice esto, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, el que tiene el Espíritu es de Cristo. El espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, la actitud y el estilo de vida que reflejaban, los intereses que estaban mostrando los de Corintios, no se caracterizaban porque el Espíritu de Dios estuviese en ellos. Ese era el problema de ellos. Ellos habían recibido al Espíritu Santo, ellos habían abrazado la fe por la fe del Evangelio, pero no estaban mostrando el fruto del Espíritu en sus vidas. Al contrario, lo contrario de espiritual es carnal, ¿cierto? Lo contrario de espiritual es carnal. Y por el contrario, como no mostraban el Espíritu de Dios, asemejaban, ¿qué es lo que estaban mostrando? Su propia carne. Y les dice, no pude hablaros como a espirituales, ¿cierto? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando hablamos de alguien carnal,
La carnalidad enfatiza especialmente la humanidad, la parte material de la existencia, por sobre la espiritual. Bueno, la parte material. Y eso es lo que Pablo estaba hablando. Y por supuesto que la palabra carnal, este término, tiene connotaciones éticas. Bueno, tiene y evidenciaban los intereses y el estilo de vida de los corintios, que era más terrenal, era carnal, no era espiritual. Lo que lo caracterizaba a los corintios era el modo de vivir que estaba asociado al actual mundo, a este siglo, no al siglo venidero. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Aquel mundo, a ellos los caracterizaba este mundo en donde reina el pecado, en donde la carne, lo terrenal, es la prioridad. Y no aquel mundo o aquel lugar que está caracterizado por la santidad y por la alabanza a Dios. Como ellos habían recibido el Espíritu de Dios, no los llama como no, los llama a aquellos que no han recibido el Espíritu de Dios. Ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan en el capítulo 2, versículo 14? Pero el hombre natural no percibe estas cosas. Pablo llama al hombre, al que no tiene el Espíritu de Dios, lo llama natural. Un mero hombre. Pero a ellos los llama carnales. No le puede llamar natural porque tienen el Espíritu de Dios. Sin embargo, no están reflejando el Espíritu de Dios en sus vidas. Sin embargo, no los llama naturales. Les dice, ustedes son creyentes, pero están reflejando el mundo en sus vidas. Y desde ese punto comienza a llamarlos para que revisen su actual condición, su actual situación, terrenales, carnales, mostrando no el espíritu que vive en ellos, sino mostrando su propia humanidad. Como niños en Cristo, niños en Cristo. Obviamente, y esto es interesante porque hablar de niños es una expresión, y en el término original griego es una expresión peyorativa. Bueno, que contrasta con la definición real de un creyente. Yo lo había anunciado anteriormente, y se acuerdan allá en el 2.6, cómo había catalogado a los creyentes Pablo, en 1 Corintios 2.6. Les había dicho, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes eran los que habían alcanzado madurez? Los que tenían el Espíritu Santo. Son los espirituales. Son términos sinónimos que Pablo va utilizando, pero los contrasta. Yo no les puedo hablar de ustedes como espirituales, sino como carnales, como niños, no como aquellos que han recibido el Espíritu, porque no están actuando como los maduros, que pueden discernir espiritualmente. El interés diario que tenían los corintios, hermanos, no calzaba con la madurez espiritual que ellos habían recibido. Había una inconexión, había una incoherencia entre ellos habían recibido la madurez espiritual porque tienen el Espíritu Santo, pero no era lo que en su día a día a ellos les estaba interesando. Es más, miren el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y Pablo utiliza una figura asociada a una comida, ¿cierto? Allí. Y en realidad lo que importante de esta figura que está utilizando es la calidad nutritiva que ésta tiene. La leche y la vianda, que es el alimento sólido. Porque los corintios se estaban alimentando ¿con qué cosa? ¿Con qué Pablo les había dado? Leche, no vianda, no comida sólida. Recordemos, hermanos, qué pasa con los corintios. ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque ellos habían abandonado el evangelio para ir detrás de la sabiduría humana. Eso es lo que ellos estaban haciendo. ¿Dónde tenían sus intereses diarios los corintios? En alcanzar sabiduría humana. Y Pablo en un comienzo les dio leche. Y en este sentido, hermano,
La leche es la noticia, las noticias de salvación. Es el Evangelio. Cuando llega el Evangelio a la vida de las personas y ellos abrazaron la noticia de la salvación, pero solo se quedaron con aquello. Solo se quedaron con aquello y no avanzaron en su dieta. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo a ustedes en un comienzo les di leche, que era la buena nueva de salvación, la justificación para su vida, y ustedes vinieron y la abrazaron, pero se quedaron allí y no avanzaron en su dieta. Ellos debían estar comiendo comida sólida ahora. La comida sólida, la vianda, eso es lo que ustedes debieran estar comiendo. ¿Y saben, hermanos? ¿Qué es la vianda? ¿Qué es la comida sólida para el creyente? Bueno, Pablo le está diciendo, ustedes comprendieron el Evangelio para la salvación, para la justificación de sus vidas. Pero este mismo Evangelio se transforma en una comida sólida cuando comienzan a entender toda su vida cristiana a través del Evangelio. El Evangelio ya comienza no solamente a actuar en términos de salvación en un comienzo, sino comienza a permear todas las áreas de su vida. Y ustedes comienzan a alimentar toda su vida con el Evangelio. Pero ustedes no lo están haciendo. Ustedes se quedaron solamente tomando lechecita. Hermano, alimento sólido es cuando tomamos el Evangelio, cuando el creyente toma el Evangelio y aplica el Evangelio ya no solamente para salvación, sino a las distintas áreas de su vida, en donde la cruz es la referencia de su vida, en donde el Cristo muerto y resucitado es la esperanza para su vida. Lamentablemente, los de Corintios solo estaban bebiendo leche. Se quedaron con los rudimentos y se fueron tras sus propios intereses. La fascinación por la sabiduría los alejó de la pureza del Evangelio, del Cristo crucificado. Y el problema no era el mensaje, por supuesto que no. Porque ellos mismos se habían puesto en una situación que les entorpecía entender y comprender la enseñanza que Cristo estaba dándole a través del apóstol. Y ellos no querían nada más. No, ya entendimos el mensaje de la cruz, ya lo entendimos, ok, con esto. Pero ahora sigo mis intereses. Y hermano, yo quiero ser bien claro en esto, por favor, porque este es un pasaje que muchas veces se malentiende, como les decía en un principio. Y pensamos que existen distintos tipos de cristianos. No, hermano, no existen cristianos carnales, no existen cristianos niños o inmaduros, existen cristianos que no reflejan a Cristo. Ese es el punto que está diciendo Pablo acá. Son cristianos que reflejan al mundo como si no viviera en ellos el Espíritu Santo. No porque no lo tengan, sino porque su mente y sus intereses están más relacionados con las costumbres del mundo que con las costumbres espirituales. Hay cristianos que nos quedamos o se quedan con el entendimiento de la salvación, de la justificación simplemente, pero ellos no crecen en el Evangelio. Reconocieron que necesitaban un Salvador. Sin embargo, el paso siguiente, inmediato al Salvador, es que Cristo sea su Señor, el Señor de sus vidas. Y este paso no es tan evidente en ellos, porque no crecen en santidad, porque sus intereses están lejos del conocimiento de Dios. Y debido a esto, el Evangelio finalmente no permea sus vidas. No viven dependiendo de la gracia de Dios, sino que su mente y sus intereses se quedaron pegados en la antigua forma de vivir. ¿Es posible que esto suceda? Sí, pues hermano, por algo Pablo escribe estas cartas para corregir esto que estaba deficiente en las iglesias. Por esto estaba viendo estos síntomas. Y esto existe en los creyentes, en los corintios que iban detrás de filosofías humanas. Los corintios que estaban fascinados con aquello que les interesaba. Ok, esos eran los corintios. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuáles son tus intereses?
¿Tras quién hoy día estás yendo? ¿Cuál es tu interés? Cuando el Señor vino a tu vida y dijo, sígueme, ¿empezaste a seguirle? ¿O te quedaste con los panes y los peces que Él te dio? Siempre estamos adorando a alguien. Déjame decirte esto, hermano. Siempre estamos adorando a alguien. El tema es saber a quién estás adorando. Evaluar cuál es el interés diario nos dará la evidencia si es que a Cristo es a quien estamos siguiendo o no. Si es a Cristo a quien estamos reflejando o no. ¿Cuáles son tus intereses diarios? Cosas muy simples las podemos evaluar. Como por ejemplo, a ver, hermano, escúchame. Y responde, no a mí, pero respóndete a ti mismo. ¿Cuál es tu primer y último pensamiento diario? ¿Cuál es? ¿Es reconocer al Señor mediante la oración, por ejemplo? ¿Es confesar al Señor tu vida? ¿Es darle gracias al Señor? ¿Es alabar al Señor? Ese es tu primer y último pensamiento diario. Y estoy llevándolo a cosas muy concretas. ¿Qué es lo primero que ves? ¿O lo último que ves en un día normal tuyo? Evalúalo, evalúalo. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Son las escrituras? ¿Es eso? Ordenas tu día. Escúchame lo que te digo, hermano. Ordenas tu día en función de amar a Dios y de amar a los que te rodean. ¿Lo ordenas de esa forma? ¿O es, bueno, según vaya saliendo? Hay veces, hermanos, que nuestros pensamientos iniciales y nuestros pensamientos últimos están relacionados con las contingencias, con lo que estoy viviendo, con mis anhelos, o quizás, bueno, por último, siempre o generalmente con nosotros mismos, conmigo mismo, mis pensamientos ahí están. Lo primero que veo está relacionado con lo que yo quiero, no con el Señor. Hay veces que nuestros ojos han dejado de contemplar las Escrituras. Hay veces que el teléfono, las noticias, un posteo, han tomado el lugar del Señor en nuestra vida. ¿Cuál es la constante tuya en el día a día? Me gusta el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y así como ese podemos encontrar muchos en la Escritura, donde los hombres de Dios daban el lugar que correspondía a Dios en sus vidas, porque el interés de su vida estaba en Dios. Me encanta con lo que dice Pablo, le dice a los Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Mira, mira qué lindo, hermano. Y les dice, esto debiera ser la realidad en sus vidas, para que anden como es digno del Señor. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Sin embargo, mira lo que les dice después en el versículo 11. Pero esa fuerza, ¿de dónde viene para poder hacer eso? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que es constancia, para toda constancia, para ser constante en cumplir el versículo 10, bueno, hay que fortalecerse en la potencia, en el poder de su gloria. Hermanos queridos, el creyente evalúa si es a Cristo a quien refleja. Tu evaluación, tu síntoma, ¿cuál es? Tu interés diario, ¿cuál es? Primero, entonces, para evaluar si es Cristo a quien reflejamos, pensemos y evaluemos nuestros intereses diarios. ¿Cuál es tu interés diario? Pero además, hermanos, de acuerdo a algo no solamente diario, sino que a todo el estilo de vida.
¿Cuál es el estilo de vida del creyente? ¿Cuál es tu estilo de vida? Bueno, eso va a evidenciar realmente si es a Cristo a quien reflejas. Ahí están los síntomas. Entre la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 4, perdón. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ni sois capaces todavía. Bueno, en algún momento cuando él estuvo con ellos, cuando fundó esta iglesia, Pablo les dio leche, ¿cierto? Y allí se entendía. ¿Por qué? Porque estaban recién comenzando en el Evangelio. Pero no son capaces todavía. Y ahora les habla en tiempo presente. Después de haber pasado un tiempo, no son capaces. Siguen alimentándose de leche. Versículo 3. Porque aún sois carnales. Desde ese tiempo hasta ahora siguen siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ajá. Como prueba de que, como síntoma, como prueba de que ellos no eran capaces de entender la naturaleza del Evangelio, como prueba de que el Evangelio no estaba permeando sus vidas, como las personas espirituales hacen, Pablo los confronta con su estado presente. Y mira el estado presente que ellos tenían. Celos, contiendas y disensiones. Y Pablo ya había hablado acerca de esto anteriormente. ¿Se acuerdan en el capítulo 1, versículo 11? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Se acuerdan los de Cloé que fueron y le dijeron a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia? Pero ellos le dijeron que habían contiendas. Pero Pablo, cuando realmente se da cuenta lo que está pasando entre ellos, no eran solo contiendas lo que estaba pasando con ellos. Habían celos, contiendas y disensiones. Y añade el par de palabras, que además hay celos y disensiones. Hermanos, ¿saben lo que había ahora en la iglesia de Corintios? No solamente contienda, había celos y disensiones, había rivalidades entre ellos. Mira cómo fue avanzando esto. Mira cómo la carnalidad, mira cómo el hecho de haberse apartado del Evangelio comenzó ya no a permear sus vidas para la gloria de Dios, sino que a destruir la iglesia. Obviamente, hermanos, estas no eran actitudes, ni menos eran actividades que ellos debían vivir si estaban en el Espíritu. Este no era un reflejo del Espíritu, sino más bien era un comportamiento más parecido y por supuesto a lo que se vive en la carne, a las obras de la carne. Mira que interesante, porque no solamente estaban evidenciando que no andaban en el Espíritu, sino que lejos de esto había más encima entre ellos disputas, rivalidades, que confirman que ellos estaban teniendo un comportamiento que pertenece a este siglo, no al siglo venidero. Cuando tú veías, o Pablo veía a los corintios, veía a una iglesia, a hermanos que tenían valores caídos, valores distorsionados, propios de la carne, propios de este mundo. A mí es muy interesante, hermano, ver la vida de estos hermanos, de los de Corinto. Porque escúchame, más allá de lo que ellos declaraban de sí mismos, que se declaraban como espirituales, como haber alcanzado todo, más allá de lo que ellos decían de sí mismos, su comportamiento los delataba, ¿no? Y aunque ellos eran personas que tenían el Espíritu Santo en sus vidas, que pertenecían a Dios, lamentablemente estaban viviendo como si fueran del diablo. Mira esto, de este mundo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, pero además celos, además disensiones, rivalidades entre ellos.
Y sigue diciendo acá en el versículo 3, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Para los de Corinto, hermanos, y para que ellos realmente captasen lo que significa esto de ser carnales, de andar no en el espíritu, sino que en la carne. Mira lo que sigue diciendo en las preguntas que aparecen ahí en el versículo 3 al final. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Finalmente Pablo le está diciendo ahí, les dice a ellos, ustedes ser carnales como andan como cualquier hombre, como cualquier persona natural. Los que no tienen el espíritu son simples seres humanos. Así andan ustedes. Eso es lo que ustedes están reflejando. Pablo les dice a ellos, simples seres humanos. Y los simples seres humanos son aquellos que consideran la cruz como una ridiculez. Así eran los de Corinto, estaban andando. A ver, hermano, ser un simple ser humano, para que lo entendamos bien, no, en sí mismo no es algo malo. El ser humano es creación del Señor. Bueno, no es algo malo. El problema es que ellos eran carnales. Y lo que es intolerable para el apóstol Pablo, y escúchame, y esto es lo que Pablo nos está llevando a este pensamiento, que es intolerable para Pablo, es que ellos habían recibido el Espíritu Santo, y eso los transformaba inmediatamente en más que simples hombres, ¿o no? Porque tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, pero ellos continuaban viviendo como que fueran simples hombres. ¿Se entiende la paradoja, hermano? El recibir el Espíritu Santo es el comienzo de una nueva vida, que ya no está caracterizada por la vida presente, sino por la vida venidera. Y lo que se vive mientras los creyentes deben vivir en esta tierra es de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Y cuando habla ahí, por favor, el versículo 3, al final, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ese andáis como hombres, ese verbo andar, tiene la connotación de ejecutar una acción continuamente. Es el estilo de vida de ellos. Andan como hombres. Y el imperativo para el cristiano es este. Si hemos de andar, tenemos que andar en el Espíritu. No andar como simples hombres. Versículo 4 sigue diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y da esta razón final, y vuelve al argumento de donde todo esto comenzó. ¿Te acuerdas allá en el 1:10 al 12? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que Pablo estaba exhortándole. Porque he sido informado acerca de vosotros, míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, de Apolo, de Cefas o de Cristo. ¿Te acuerdas? Ahí comenzó todo. Y Pablo nuevamente vuelve a este argumento. Ustedes son carnales porque hay divisiones, comienzan a decirse mutuamente que no son todos de Cristo. Porque son carnales, porque su pensamiento está acá. Se están yendo al lado del líder al cual les da más estatus a ustedes. Pablo les declara que no... Permiso, hermano. Gracias. Entonces, hermano, Pablo les empieza a declarar, no es que ellos sean seres humanos naturales, ¿verdad? O carnales, simplemente. Lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos estaban compartiendo entre sí como iglesia, es un comportamiento similar a aquellos que no han recibido la gracia de Dios. Y ustedes son diferentes.
Ustedes son hombres, ustedes son mujeres en quienes habita el Espíritu de Dios. Sin embargo, no están viviendo en el Espíritu, están viviendo en la carne. Otra vez, hermanos, otra vez. Insisto en esto porque a veces podemos pensar que hay personas creyentes que son carnales y otros que son espirituales. Por tanto, eso nos puede llevar a un mal concepto de decir, algunos de ustedes y algunos de nosotros pueden decir, pero es que yo no soy tan espiritual, yo soy carnal, y por lo tanto igual me están permitidas ciertas cositas que puedo hacer, porque soy un cristiano carnal. Precisamente esta es una aplicación incorrecta. Y eso era lo que les preocupaba a Pablo. La preocupación de Pablo tenía relación con que ellos cambiasen aquello que no estaba permitido y que no se quedasen en ese estado. El lenguaje de Pablo acá, hermano, es irónico, no es permisivo. Usted le está diciendo, ¿ustedes creen que esto está bien como está? ¿Ustedes están dando estas licencias? No, ustedes son espirituales, por lo tanto deben vivir en el Espíritu. Los que tienen el Espíritu Santo deben andar en el Espíritu. Si los cristianos no lo hacemos, si hay cristianos que tú y yo, nos pasa a nosotros, pero si tú conoces personas que no están andando en el Espíritu y se dicen cristianos, entonces, ¿qué hacemos? Hermano, tranquilo, si este hermano es carnal, ya va a cambiar. No, vamos y los llamamos al arrepentimiento, porque ese estado no es normal, no es natural en un creyente. El creyente anda en el Espíritu. Y si identificas que tu estilo de vida está más emparentado a lo terrenal, a este siglo, de la ciudadanía celestial, entonces comienza a desistir de aquello. Muy bien. Evalúa tu vida. Evalúa tu estilo de vida. Para el apóstol Pablo, mantenerse en la carne no era una opción. No es una opción. Para el creyente, mantenerse en la carne no es una opción. Nuestro estilo de vida evidencia cuál es nuestra situación delante del Señor. Podemos haber recibido el Espíritu Santo, haber recibido todas las herramientas espirituales para que tú y tu vida crezca en torno al Evangelio y sea Cristo quien reflejes. Pero aún así, y habiendo recibido todas esas herramientas, la suficiencia del Señor, puede que andes no en el Espíritu, sino que en la carne. Los de Corintios esto los llevó a contiendas y a rivalidades, ¿se dieron cuenta? Lejos de la unidad y lejos del amor. Tu estilo de vida evidencia, escúchame esto, hermano, tu estilo de vida evidencia realmente si andas en el Espíritu. Y siendo bien prácticos, ¿dónde lo reflejaban ellos, los corintios? Con los hermanos, en su relación con los hermanos. ¿Cómo era la relación de los hermanos? ¿Era de amor? ¿Era de preocupación? Bueno, lo mismo tú. Si quieres saber y evaluar si tu estilo de vida es espiritual o es carnal, evalúa cómo estás viviendo en relación a los hermanos. Pablo, ese fue el área en que evaluó de los corintios, cómo sus rivalidades estaban entrando en la iglesia. Y no el amor, no la misericordia para con los hermanos. El comportamiento entre los hermanos es evidencia si el Espíritu Santo es el que está tomando control de nuestra vida o si estamos viviendo en la carne. Y tú me puedes decir, pero pastor, yo no ando peleando con los hermanos, porque yo no tengo celos ni rivalidades. No, pues ese no es el punto, ese era el síntoma simplemente. Recuerda, no te quedes en el síntoma. El tema de fondo es que ellos no estaban mostrando
de amor, no estaba mostrando preocupación por los hermanos. Y ahí es donde tú tienes que evaluarte, ¿realmente hay amor? ¿Realmente hay preocupación para con los hermanos? A veces vives y tu estilo de vida es apartado de la unidad del cuerpo de Cristo. Evalúate hoy día, evalúa tu estilo de vida. A ver, te pregunto esto, respóndelo ahí mismo en tu lugar. ¿Cuál y cuándo fue la última muestra de amor hacia alguno de tus hermanos? ¿Cuál fue? ¿Cuándo fue? Y en contraposición, te hago la pregunta, ¿cuál y cuándo fue la última muestra de amor para ti mismo? Buscando tu propio bienestar. Eso es amor. Las muestras de amor para los hermanos, entonces, ¿son constantes o son eventuales? La evidencia, tu estilo de vida, da muestras y claridad de tu estado. Hoy día, ¿cómo estás? ¿Viviendo en el espíritu o viviendo en la carne? ¿Eres un cristiano que tiene el Espíritu Santo, pero anda en el espíritu? ¿O eres un cristiano que tiene el Espíritu Santo y anda en la carne? Y como lo decíamos anteriormente, y el punto es que no existen opciones. No hay opciones. Hermanos, no existe la opción para el creyente entre una y en la otra. Si tu carne te está llevando a un lugar y identificas que estás en eso, tienes que arrepentirte y volver al estado que Cristo, por el cual Cristo murió por ti. Si andas en la carne, estás en pecado. Y si estás en pecado, no estás glorificando al Señor. No eres a Cristo quien estás reflejando. Concluyo, hermanos. Los síntomas mostrados por los corintios no era algo circunstancial, si te das cuenta. No era algo que ellos estaban puntualmente viviendo. Su día a día se transformó en su estilo de vida, porque eso es lo que sucede. El pecado les engañó, escúchame, el pecado engañó a estos hermanos y produjo en ellos obras de la carne y estaban dañando a sus propios hermanos, pero lo peor de todo es que ellos estaban quebrantando la ley del Dios Todopoderoso. El pecado es sutil, ¿sabías o no? El pecado engaña. El pecado se anida en el corazón que es engañoso, como les decía en un comienzo. ¿Y saben lo peor? Que pareciera que está todo ok, que no hay ningún problema. Está todo bien. Pero ¿saben lo que el pecado hace? El pecado hace que pensemos y creamos que somos iguales a Dios. Que no importa, que no importa. No importa. No importa. El pecado te hace olvidar que estás en presencia de tu Dios todos los días y todo el día. El pecado corrompe la imagen de Dios que está en ti, esa imagen que Cristo está restaurando en ti. El pecado la corrompe. El pecado cambia tu objeto de adoración, porque ya no es Dios a quien estás adorando, es el pecado. Y allí se levantan ídolos. Un ídolo, otro ídolo, y ante él te inclinas. El pecado te engaña. Y el pecado te quita la paz. El pecado te lleva a confiar en ti mismo, a dejar de confiar en Dios, a pensar en tus propios medios y miedos. El pecado te quita la paz. Es tiempo que evalúes entonces tu día a día. Pero cómo ese día a día además quizás se ha transformado en un estilo de vida.
Y comienza a observar qué síntomas identificas, qué síntomas ves en tu vida. Clama al Señor. Si identificas pecado en ti, un pecado diario, clama al Señor. Si identificas que tu estilo de vida es en pecado, en la carne, clama al Señor. David, pasando por una situación complicada, mira lo que clamaba. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname y enséñame, hazme transitar por tu camino, porque no la estaba pasando bien, porque dentro de sí estaba con luchas tremendas. ¿Y sabes por qué él podía clamar al Señor? ¿Sabes por qué él podía pedirle esto al Señor? Porque más allá de las carencias que él mismo estaba viviendo, él estaba seguro de lo que está subrayado ahí, porque tú eres el Dios de mi salvación, porque tú eres mi Salvador, porque necesito que tú me salves, porque solo no puedo salvarme. Y una vez que clamaba a él, sabiendo que él es el Salvador, su confianza permanecía en él y decía, en ti he esperado todo el día. Hermanos, el creyente evalúa si es a Cristo a quien refleja. ¿Es a Cristo a quien estás reflejando? ¿Cuáles son tus intereses diarios? Pero sobre todo, mira, no solamente tu vida, sino que tu estilo de vida. Y vas a encontrar la respuesta. Porque hay aquellos síntomas de tu día a día y de tu estilo de vida te dicen, vuélvete a Cristo. En su suficiencia, en su gracia, encuentras la paz, encuentras el amor y la posibilidad de adorar a este Dios vivo.